Muy buenas noches amigos y bienvenidos a una nueva edición de Enfoque en una nueva temporada, esta temporada 2020-2021, en un año en el que pasará a la memoria de todos nosotros en todos los niveles, también en el ámbito profesional. Tuvimos que parar en marzo, retomamos el enfoque allá por el mes de mayo-junio, aplicando las tecnologías. En un principio pensábamos que iba a ser una cuestión coyuntural, pero creemos que esas tecnologías han venido para quedarse porque desgraciadamente la pandemia también de momento se está quedando con nosotros. Así que haciendo de la necesidad virtud, aprovechando las oportunidades que nos brinda esta crisis en la que estamos nosotros, vamos a seguir haciendo enfoque, combinando la presencialidad, combinando las salidas exteriores y combinando también la presencia de nuestros invitados a través de Zoom. Así comenzamos esta nueva temporada de Enfoque y lo hacemos con la vista puesta en los inmigrantes, la realidad de la inmigración en España, bajo el título Un arraigo sobre el alambre. Es un informe que se ha presentado hace relativamente un par de semanas, elaborado por Cáritas Española y la Universidad de Comillas, donde hablan sobre lo que es el día a día de la población inmigrante en España, con pilares que hablan de datos estadísticos, con encuestas realizadas y sobre todo con la vida y a ellos como protagonistas. Para hablar de este interesante estudio tenemos con nosotros a Daniel Rodríguez, técnico del equipo de estudios de Cáritas Española. Daniel, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en este tiempo de enfoque, por inaugurar esta temporada que no sabemos si es nueva, si recomienza, porque todo en este año 2020 es nuevo. Y vosotros presentabais hace un par de semanas este informe, luego hablaremos con Juan Iglesias, donde hablabais de la realidad de los inmigrantes. Cuando hablábamos por la radio decíamos que leer este informe, este estudio, es como ir tirando una ficha del dominó tras otra, un estereotipo tras otros. Porque ¿cuántos estereotipos caen con la lectura de este informe, Daniel? Sí, efectivamente, leyéndolo en esa clave pueden caer muchos estereotipos. Y el primero de ellos es el de seguir, pues categorizando como inmigrantes a un conjunto de personas numeroso que llevan muchísimo tiempo ya viviendo con nosotros. La palabra inmigrante puede dar la sensación de ser algo coyuntural, algo puntual, y en cambio la población de origen inmigrante en España llevan ya de media más de 15 años con nosotros. Otro de los estereotipos que caen, si hablamos de inmigrantes, es ese que quizás está tan arraigado en el otro sentido de la palabra en nuestras conversaciones, a través de las redes sociales, de los mensajes del WhatsApp. Los inmigrantes vienen a quitarnos el trabajo por un lado y a abusar de nuestro servicio sanitario y social. Sí, efectivamente, los datos nos dicen lo contrario. Los datos nos dicen que la población de origen inmigrante son unos contribuyentes netos al sistema de bienestar. No hay que olvidar que hay dos grandes características de la población de origen inmigrante. Uno de ellos es su juventud, son de media mucho más jóvenes que la población nativa española, y otro es su tasa de actividad. Son gente que vienen a trabajar y que efectivamente, pues están en una edad para hacerlo. Esto hace que sean contribuyentes netos, como decía, utilizan menos sistemas como el de la sanidad por su propia juventud y fomentan y favorecen el crecimiento económico con esas tasas de actividad, como decía, tan elevadas. Además, por esa juventud y también por su cultura, los inmigrantes tienen más niños que los españoles. Sí, efectivamente, en una sociedad tan envejecida como es la nuestra, con una pirámide poblacional envejecida como la nuestra, la presencia de personas jóvenes y de personas que aporten esa tasa de natalidad, pues es una forma de garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema de bienestar también. Otro estereotipo que se nos cae: los inmigrantes no se integran en nuestro patrón social y cultural. Sí, nuestro estudio dice que los inmigrantes, más del 70% de la población de origen inmigrante, tienen un patrón de relación, un patrón de integración mixto. Esto quiere decir que mantienen ciertas normas, ciertas costumbres de su país de origen, pero incorporan
normas y costumbres también del país de acogida. Es decir, hay como dos grandes tesis en la teoría de la integración de inmigrantes. La tesis asimilacionista, que viene a decir que cuando el inmigrante llega a una sociedad de acogida asume el 100% de las costumbres y la cultura del país de acogida. Y la otra tesis, que es aquella que dice que los inmigrantes dan la espalda a la sociedad de acogida y que viven cerrados entre ellos. Bueno, pues nuestro estudio demuestra que no hay ni un caso ni el otro, que la mayoría de la población de origen inmigrante tiene un patrón de relación mixto, es decir, alternan normas y costumbres de su sociedad de acogida y de la sociedad de origen. Y esto no pasa únicamente con aquellos inmigrantes con los que tenemos una cultura y una lengua común, que son los inmigrantes hispanoamericanos o latinoamericanos. Sí, efectivamente, esto es algo que se repite para todos los orígenes, es decir, para tanto inmigrantes de origen africano como de origen latinoamericano. Obviamente, bueno, pues estamos mucho más cerca culturalmente de la población de origen latinoamericano, pero estos índices de los que hablamos de patrones mixtos se dan también entre la población no latinoamericana. Hay un dato curioso, ahora que hablas de esa integración mixta, por ejemplo, en el número de matrimonios. Sí, efectivamente, 1 de cada 4 matrimonios de población de origen inmigrante son mixtos, son con una persona nativa, con una persona autóctona española. Bueno, esto también nos habla mucho de la intención de la población de origen inmigrante y de que su proyecto vital es estar en España, es quedarse aquí, es formar parte de esta sociedad. Vamos a hablar ahora de otras cuestiones. El estudio muestra que durante las últimas décadas se ha vivido en un amplio consenso democrático que de alguna manera ha actuado como dique de contención ante fenómenos racistas o xenófobos. ¿Ese dique de contención está suficientemente seguro en el momento actual o se aprecia alguna que otra grieta preocupante? Bueno, indudablemente en el estudio lo reflejamos, este consenso democrático, este consenso que sería entre todos los partidos políticos, sindicatos, patronal, organizaciones sociales, de no culpabilizar a la inmigración, de no etnificar un conflicto que podría ser un conflicto más, bueno, pues de precariedad, ese consenso funcionó, efectivamente funcionó. Ahora creemos que está en riesgo ese consenso. Creemos, y desde Cáritas hacemos un llamado para bueno, pues retomar ese consenso, para no culpabilizar a la población de origen inmigrante de cierto malestar que sí podemos encontrar en la población más vulnerable, en la población más excluida. Entendemos que sí existe ese malestar, pero también creemos que es un riesgo etnificar este conflicto. Es un conflicto que no debe llevarnos a luchar contra la inmigración, sino contra estructuras y sistemas económicos y políticos, bueno, pues que son los que llevan a esta situación. ¿En qué medida ayudan al conocimiento real de la situación, Daniel, la situación que vive la población inmigrante, valoraciones como las que hemos visto en las últimas semanas cuando se ha hablado del confinamiento por barrios en Madrid, cuando se identificaba barrios pobres, barrios de inmigrantes, un alto contagio por COVID? Bueno, yo creo que hay que saber diferenciar bien. Efectivamente, la población de origen inmigrante en su inmensa mayoría viven en barrios humildes y en barrios pobres. Y efectivamente puede ser que los barrios más humildes sean los que más expuestos al COVID están, porque tienen que salir a trabajar, no pueden teletrabajar como muchas otras personas, porque necesitan ese contacto diario saliendo a la calle, ese moverse en el metro. Es decir, bueno, pues tienen más prácticas de riesgo, pero no por ser población inmigrante. No es esa la asociación que hay que hacer. Es porque, efectivamente, bueno, pues es una población con empleos en gran medida precarios y que se acumulan en estos barrios. Pero, insisto, la asociación no hay que hacerla entre inmigración y contagios, sino entre determinadas condiciones de vida y probabilidades de contagio. Daniel, una última cuestión antes de pasar la palabra a Juan Iglesias, compañero tuyo
en la realización de este estudio. Periódicamente se pone encima de la mesa, Cáritas lo ha hecho y otras entidades, la posibilidad de una regularización de la población inmigrante. Durante la primera hora de la pandemia vimos cómo su trabajo, su presencia en nuestra sociedad era esencial. Los cuidadores de enfermos, los cuidadores de nuestros hijos, personal inmigrante en el ámbito de la limpieza, en los supermercados, en el ámbito también de las residencias de ancianos. ¿Crees que estamos en un momento social, político y económicamente adecuado para plantear esa regularización? Desde Cáritas Española apostamos siempre por el trabajo con los últimos, apostamos por el trabajo con la gente que más lo necesita. Y sin duda una situación de irregularidad, una situación de indocumentación de esta población de origen inmigrante les lleva a posicionarse en una posición clara de vulnerabilidad. Desde Cáritas Española apoyamos a este colectivo y creemos que sí que es necesario poner sobre la mesa al menos este debate. Creemos que es necesario poner sobre la mesa el debate de que tenemos una bolsa de población sin documentación, en situación administrativa irregular, que esto les impide integrarse con nosotros, que esto les impide acceder a un puesto de trabajo, a un contrato, a una protección social. Entonces sí creemos necesario establecer este debate. Pero tiene que ser un debate pausado, tiene que ser un debate de fondo. No podemos dejarnos llevar por una polarización que estamos viviendo en estos días, que llevamos ya meses arrastrando, ¿no? Cáritas Española, desde luego, apuesta por sacar a la luz esta situación y generar, en la medida de lo posible, un debate pausado y un debate también empático con estas personas. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel Rodríguez, técnico del equipo de estudios de Cáritas Española, por tu colaboración para Enfoque, para Canal Diocesano, y por poner encima de la mesa bueno, estos datos importantes de este estudio. Yo invito a todo el mundo a que le dediquen un ratito y lo vayan viendo, porque realmente es muy interesante y sobre todo está hecho primero desde la realidad de las encuestas realizadas a los inmigrantes y desde una posición de proposición hacia los demás, no de buscar argumentos ideológicos, sino de una proposición a la sociedad. Esto es lo que hay y por este camino Cáritas propone ir. Muchísimas gracias, Daniel. Buenas noches. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Pues después de conversar con Daniel Rodríguez, vamos con la otra parte de este interesante estudio realizado por Cáritas Española y la Universidad de Comillas. El autor del mismo es Juan Iglesias, él es profesor de Migraciones Internacionales, sociólogo del Instituto de Estudios Migratorios de la Universidad de Comillas. Juan, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo dedicado a Canal Diocesano. Conversábamos con Daniel Rodríguez sobre cuestiones más sociales relacionadas con el mundo de la inmigración, y contigo queríamos tratar otros aspectos para, bueno, de alguna manera contextualizar este estudio. ¿Cuáles son sus características técnicas y cuál es la necesidad que había de hacer un estudio de estas características? Yo diría, es un estudio a través de encuesta, hecho en todo el territorio del Estado, o sea, es una encuesta a nivel nacional. Yo creo que no se hacía una encuesta nacional sobre inmigración desde la encuesta nacional a inmigrantes del año 2007, que era otro momento también, muy diferente. Los datos son del 2005 y yo creo que había necesidad de hacer este tipo de estudio en España, aunque he de decir que contamos con muy buenas fuentes secundarias en España, es decir, que los datos procedentes del INE son buenos y nos han permitido estos años conocer una cierta evolución de la inmigración. Pero el estudio, ciertamente es un estudio ad hoc, una encuesta en todo el territorio nacional y ofrece datos de primera mano y de calidad sobre la situación de los inmigrantes en España. ¿Cuántas encuestas se hicieron y bajo qué patrones se eligió a los llamados a estar en esas encuestas? Bueno, pues se hicieron 1.200, yo no sé si tantos, yo puedo, sí, pero se escogieron 1.200 encuestas, fue un muestreo aleatorio por cuotas, un muestreo por cuotas y se eligió en función que fueran representativos del conjunto de la población de origen
inmigrante que tenemos en nuestro país. El estudio lleva por título Un arraigo sobre el alambre. Juan, ¿qué es el arraigo? Bueno, claro, por arraigo entendemos los proyectos de asentamiento personal, familiar y social en la sociedad española, ¿sí? Que son proyectos donde la gente pues decide finalmente que se queda en nuestro país, que arraiga y por tanto se establece y se asienta en nuestro país, que forma sus familias aquí, que tiene sus proyectos aquí, que sus decisiones de gasto y de inversión también las orienta hacia España. Y esto es lo que ha pasado con la gran mayoría de la población de origen inmigrante de nuestro país. Es decir, las imágenes que tenemos de la inmigración de gente que está de paso o de gente que acaba de llegar y que está en frontera, que ciertamente hay una parte de la inmigración que es eso, pero la gran mayoría de la inmigración no tiene nada que ver con eso. O sea, si tenemos que sacar una foto que represente al conjunto de la población inmigrante o de origen inmigrante en España, sería la de una familia con hijos que está nacionalizada y asentada en nuestro país. Pues, sin embargo, ese arraigo, según demuestra el estudio, es un arraigo que calificáis como precario. ¿Precario por qué? Es en precario claramente porque la inmigración o los trabajadores inmigrantes, a pesar de que tienen una formación académica o unos niveles de estudio y de cualificación muy similares a los de la población española, por ejemplo, la población extranjera en España tiene un 23% de títulos universitarios y en el caso de la población española o nativa ese porcentaje es del 29%. Pues a pesar de tener cualificaciones muy similares, se encuentra en las peores condiciones del mercado de trabajo. Es decir, el 75% de los inmigrantes o de las personas de origen inmigrantes están en trabajos obreros, pero el 59%, casi el 60%, están en trabajos elementales, en servicio doméstico, peón agrícola, peón de la construcción, camarero, etc. ¿Y por qué, a pesar de llevar tanto tiempo en algunos casos, de haberse incluso educado en nuestro sistema educativo español, por qué todavía hay esa distinción? Por ejemplo, hace unos días, con todo lo que está pasando en la Comunidad Autónoma de Madrid, bueno, pues de alguna manera se criticaba el hecho de que se autorizaba a médicos extracomunitarios ejercer bueno, su función de médico. ¿Por qué queda ese remanente en nuestra conciencia como sociedad, como colectivo? Yo creo que exactamente, es verdad que tiene que ver con esta parte de que seguimos representando a las personas de origen inmigrante, las seguimos representando como personas que no son de nuestra sociedad o que no pertenecen a nuestro país, cuando esto ha cambiado radicalmente en los últimos 20 años. Una de las claves del libro o del trabajo que hemos hecho con Cáritas es que ciertamente la inmigración ya forma parte de nuestro país, forma parte de nuestra sociedad, está insertada y establecida en nuestra vida cotidiana, en los barrios, en las escuelas, en los centros de trabajo, en los hospitales, y hablar de inmigración es, por tanto, ya hablar de nosotros mismos como sociedad, pero seguimos pensándolos como una parte externa, ajena, diferente a nosotros cuando ya forman parte de nosotros. No sé si te referías a esto. Sí. Esa situación de arraigo precario, que además se traduce en esas condiciones sociales, económicas y laborales, en estos últimos tiempos de pandemia, en esta primera ola de pandemia, se ha visto además que son necesarios. O sea, nos hemos dado cuenta de que necesitamos de cuidadores de nuestros mayores, que necesitamos de cuidadores de niños, que necesitamos de cuidadores de personas en el sector de la limpieza, y que la gran mayoría de los casos son inmigrantes. O sea, digamos que es un poco paradójico, ¿no? Por un lado, no queremos que formen parte de nuestra sociedad, pero por otro lado, asumimos que son necesarios. Sí, sin duda, esa paradoja está presente. Y yo sí subrayaría la parte de que son estructuralmente necesarios. No solo que forman parte, sino que la inmigración es estructuralmente necesaria, la que llega todos los años y la que ya está asentada en el país desde hace mucho tiempo, ¿no? Y lo son en diversos campos, ¿sí? Lo son en términos de sostenimiento de nuestro sistema de bienestar social, porque es una población joven, más activa y por tanto contribuyente neta al sistema de bienestar social. Lo son en términos económicos, nuestro modelo productivo intensivo en trabajo asalariado
la inmigración cumple un papel fundamental en ese modelo en estos momentos, es decir, son inseparables y lo son para una cosa tan importante como tú has señalado, que es para el sistema de cuidados en España. Nosotros somos una sociedad muy envejecida, y además con mucha necesidad de apoyo y de cuidados también a niños, ¿no? Porque las parejas medias en España trabajan los dos y hay una fuerte necesidad, ¿no?, de cubrir. Y la inmigración en estos momentos es imprescindible para el sistema de cuidados, que no es un problema de un hogar, es un problema de toda la sociedad, es una cosa imprescindible para nuestra sociedad. Sin embargo, ese sector también he de decir que es el sector más precario, es un sector femenino, profundamente femenino, y el más precario de toda la sociedad española, el que peores condiciones laborales tiene, con salarios medios que están por debajo del salario mínimo interprofesional y con jornadas laborales intensivas en algún caso. Sí, además es un sector que está en una inmensa mayoría en el mercado negro. No hay contratos. Sí, hay una parte del sector que está informalizado. Hay una parte que está informalizada. Pero hay otra parte del sector que, más que informalizado, está no regulado. Es decir, que no tenemos un estatuto laboral normalizado, como en otros sectores, que nos permita reconocer que hay cualificación en ese sector, que tiene que haber regulaciones, que tiene que haber... Es decir, que hay una parte que ciertamente no se contrata por informal, pero hay otra parte donde falta regulación. ¿Se podría establecer una comparativa de cómo está España con respecto a otros países europeos de nuestro entorno en este ámbito? ¿Vamos tarde, vamos a la cola? Pues mira, en algunas cosas yo creo que vamos bien, o sea, también nos reñimos mucho a nosotros mismos, yo creo que con razón, muchas veces con razón, pero en algunas cosas, en términos de política de integración y en materia migratoria, hay algunas cosas que hemos hecho bien. Por ejemplo, todo el consenso que ha habido con el tema del empadronamiento y acceso a servicios sociales básicos ha sido fundamental para tener este proceso de arraigo de la población de nuestro país, que en otros sitios no los hay, genera muchos problemas, ¿no? Yo creo que también la convivencia en España es una convivencia tranquila, cordial, algo distante, pero en los barrios populares, que es donde está la población de origen inmigrante incorporada, la convivencia es cordial y tranquila, o lo ha sido hasta el momento, y ha habido también un fuerte consenso democrático con la cuestión de no utilizar la inmigración como arma electoral arrojadiza en campañas, en tiempos electorales, ¿no? Consenso que se ha roto en el último ciclo electoral, claramente por algunas propuestas políticas, y consenso que son una de las cuestiones que señalamos en el libro, al que se debería volver lo antes posible. Y esto lo hemos hablado también con Daniel Rodríguez. Hay una parte del estudio en la que habláis de un colectivo específico de la inmigración, que es los solicitantes de asilo, los solicitantes de protección internacional. Contrariamente a lo que se pudiera pensar, así a grosso modo, podríamos pensar que precisamente por ser refugiado, solicitante de asilo político, estarían más protegidos, y es todo lo contrario, prácticamente, ¿no? Sí, ciertamente esa es otra paradoja que está muy bien señalada, porque lo primero que habría que decir es que, pese también a las imágenes que hay sobre la cuestión de los refugiados y todo lo importante que es, la población refugiada en España representa el 3% del conjunto de la inmigración que tenemos en el país, ¿no? Porque a veces exageramos o tenemos debates, yo creo que exagerados, ¿no?, dramatizados sobre la llegada de población refugiada, la capacidad de acogida de España, y situarlo en esa cifra nos ayuda a contextualizar bien esos debates, ¿no? Y lo segundo es que ciertamente si hay un colectivo dentro de la población de origen inmigrante que peores condiciones de arraigo y socioeconómicas y laborales tiene, es la población refugiada. Yo creo que en este caso nuestro sistema de protección internacional, es decir, nuestro marco jurídico, político y administrativo de asilo, no ayuda, sino todo lo contrario, no está ayudando a arraigar y a que la gente se establezca, sino que genera mucha incertidumbre legal y jurídica y por tanto personal, social, económica, laboral. Y también nuestro sistema de acogida debe emprender algunas reformas en un tema más amplio, en la forma de acoger e integrar a la población refugiada. La última estadística, por lo menos a la que yo he tenido acceso, es que
se conceden en España solamente 1 de cada 4 solicitudes de protección internacional? Eso varía por país, varía mucho por país y por año, ¿no? Y además varía también dentro de las figuras, ¿no? Si se concede por razones humanitarias, si se concede el estatuto de refugio o protección subsidiaria, bueno, pero digamos que las cifras en España de concesión de asilo están por debajo de la media europea claramente en los últimos 10 años. Has hecho referencia a cómo en ocasiones, también lo hablábamos con Daniel Rodríguez, bueno, tiramos de estereotipos, de lugares comunes cuando hablamos de la inmigración. Yo creo que hay hasta palabras que inexorablemente están unidas cuando hablamos del discurso de la inmigración. Ideologías aparte, ideologías aparte. Luego, si le aplicamos la carga ideológica, todos yo creo que sabemos de qué estamos hablando. ¿En qué medida cada uno de nosotros individualmente, como ciudadanos, podemos luchar contra este tipo de estereotipos que nos llegan a través de las redes sociales, a través de Twitter, a través de WhatsApp, a través de conversaciones, que parece que, bueno, cuando nadie tiene de qué hablar, habla de los inmigrantes? ¿En qué medida como ciudadanos podemos luchar contra esto? O argumentar, mejor prefiero argumentar, por no poner esa palabra que implica violencia, luchar. Yo creo, esto es una opinión también más personal, o sea, yo creo que hay 2 ámbitos de actuación. Hay un primer ámbito que es el mediático-político, ¿no? Y en el mediático y político debería haber códigos, ¿no? Y consensos en torno a la forma en que tenemos de hablar y mirar a la inmigración. Y sobre todo porque al hablar y mirar a la inmigración, lo que estamos haciendo es ya mirarnos a nosotros mismos. Digo, cualquiera que quiera darse cuenta de esto, que vaya a un colegio público en cualquier barrio normal en Madrid o en otras ciudades españolas, y se va a encontrar que la inmigración está plenamente incorporada a nuestra realidad. Eso, por un lado, es necesario generar un consenso y empezar a hablar de la inmigración y a representarla de otras formas, ¿sí? Y a visibilizarla de otras formas. Eso por un lado, y en segundo lugar, a nivel cotidiano, yo sí creo que hay que hacer un cierto ejercicio de humildad y reconocer que todos tenemos una carga de prejuicio étnico con la que debemos trabajar, ¿no? Tenemos representaciones del otro, de cómo son los latinoamericanos o de cómo son los africanos, que debemos trabajar. Y la mejor medicina contra eso es el contacto con la gente, el contacto significativo con la gente y bueno, aprender, ¿no? A conocer a la gente desde la diferencia, porque la diferencia existe, ¿no? Pues Juana Iglesias, ha sido un placer estos minutos de conversación contigo. Como lo decía con Daniel Rodríguez, insisto en que la gente se acerque a este estudio, un arraigo sobre el alambre, que lo vayan diseccionando, que vayan buscando aquellos datos que le interesan, por ejemplo, el uso que hacen de los servicios sociales, o la aportación que hacen al estado de bienestar con sus cotizaciones a través de la seguridad social, por ejemplo, su integración, muy interesante también el apartado de su integración en el mundo de la política, que también es muy interesante. Así que yo invito a todos a que hagan uso de este estudio. Muchísimas gracias, Juan. Muy buenas noches. Gracias a vosotros. Buenas noches. Bueno, pues hasta aquí los datos, hasta aquí lo que nos cuenta este estudio de la Universidad Pontificia de Comillas y de Cáritas Española. Pero ahora vamos a contar con el testimonio de uno de esos inmigrantes, en esta ocasión además que tiene la condición de solicitante de protección internacional. Queremos completar este tiempo de enfoque con una conversación que vamos a mantener con Joana. Ella es inmigrante y en muchas ocasiones cuando hablamos de diferentes colectivos nos preguntamos por qué, además de hablar de ellos, no hablamos con ellos. Hoy podemos llevar a la práctica esa afirmación, por eso vamos a hablar con Joana. Ella es, como decimos, inmigrante. Joana, buenas tardes. Hola Ana, buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, muchísimas gracias por venir a nuestro encuentro. Joana, cuando tú oyes hablar de inmigrantes, ¿te identificas con ellos? ¿Te identificas con ese concepto? Pues la verdad muchas veces sí, porque a veces siento que está como la barrera entre lo que es el país y mi país y a veces es dependiendo como con las personas que me relacione realmente.
porque muchas veces se siente como esa parte del racismo que se llama, la discriminación, pero en realidad España me ha acogido bien, no tengo como mucho malo que decir sobre ella, no. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a España? Pues yo llegué hace 19 meses aproximadamente, llegué directamente acá a la ciudad de Toledo, tenía una persona conocida por problemas de violencia y todo en mi país. Llegamos acá, pues en realidad llegué con poco dinero, nos informaron que había una ONG que nos podían ayudar en cuanto a toda la parte económica, vivienda, y llegamos a un albergue. En ese albergue estuvimos 2 meses y medio, del cual nos atendieron y nos acogieron súper bien, obviamente con horarios estrictos y todo eso. Allá conocí muchísimas personas, dentro de ellos en Cáritas, y empecé a venir a los grupos de oración, conocimos muchos más inmigrantes porque el grupo de oración, el 90% son inmigrantes, y allí conocí al padre José María. Él nos brindó la ayuda, estuvimos con toda la gestión de la ONG, pero la ONG tardó muchísimo, tardó aproximadamente como 6 meses para hacer la acogida, y durante todo ese tiempo pues para nosotros fue un poco complicado. Es difícil porque no te dan empleo en ninguna parte por simplemente ser un inmigrante o no tener documentación, porque para todos pedían tu experiencia o tu documentación legal para poderte hacer los contratos. Estuviste en el albergue de Cáritas. Sí. 2 meses y medio. ¿Qué recuerdo tienes del albergue? 2 meses y medio. ¿Qué recuerdo tengo? Que nos despertaban a tipo militar con música a las 7:40 de la mañana. Teníamos que estar a las 8 en punto en el comedor para desayunar, a las 2 de la tarde para comer y a las 8 de la tarde para cenar. Fue una experiencia bonita porque se aprendió muchísimo, pero un poco fuerte porque no estaba acostumbrado a ello, y había personas de todo tipo. Había personas que eran habitantes de la calle, expresidiarios, drogadictos, y era un poco fuerte porque no conocía absolutamente a nadie, y enfrentarme como con esa situación fue como, Dios, ¿dónde estoy? ¿Qué voy a hacer? No me puedo volver a mi país, no puedo conseguir un empleo, es algo complicado, pero ¿Por qué muy saliste bueno. de Colombia? Por violencia, porque yo trabajaba en un restaurante, y en ese restaurante yo era la gerente del punto de venta, y allá cuando ven que más o menos las personas tienen o un cargo o una situación económica mejor, siempre tienden a hacerlo la de la parte de las vacunas. Explícanos un poquito, ¿qué es eso de las vacunas? Las vacunas son dineros que te cobran por simplemente cuidar el sector, cuidar de ti, sin tú ni siquiera solicitarlo. Una especie de chantaje. Exactamente. Chantaje porque creen que tienes muchísimo dinero y tienes la facilidad de pagarlo. ¿Y si no pagas? Ahí empieza la cosa maluca, empiezan por decir a rayarte los vehículos, a hacerte persecución, o te tiran noticas bajo la puerta, muchas veces te insultan, te tiran el carro, entonces uno por obligación debe de pagar porque no quiere evitar, pues uno trata de evitar como un accidente o que de pronto lo vayan a matar a uno o algo, porque en realidad eso es lo que ocurre. Y eso es cotidiano, no es que tú fueras una persona con una posición social alta ni tuvieras muchísimo dinero. No, eso es normal allá, eso es normal porque esos son grupos que se forman en cada barrio. Detrás de, pues dicen que están los paramilitares, todo ese tipo de cosas. Realmente pues no lo conozco pues profundamente porque pues uno no se va a poner a investigar una persona que lo está persiguiendo a uno. Uno trata como de mantener eso como tranquilo. Hay barrios populares donde sí se ve muchísimo más, pero si tú eres como del grupo de ellos, ellos no se tocan entre ellos. Hasta cierto sector ellos no se tocan. Cuando ya sales como de ese grupo de sociedad de ellos, y si por ejemplo yo tengo una prima y ellos van a conquistar a mi prima, pero mi prima no quiere con ellos,
ya es un problema, ya somos enemigos de ellos, porque no cedemos a sus peticiones. La protección internacional, que es un derecho recogido en el ámbito internacional, es lo que tú has solicitado, pero en España cada vez se conceden menos permisos y cada vez se demora más en el tiempo. ¿Es la situación tuya que tienes actualmente? Pues yo en estos momentos estoy, lo que pasa es que todo es un proceso, son renovaciones como cada 6 meses. Primero te dan una tarjeta blanca, que esa te tiene vigencia por 6 meses. Luego te llega una que es el permiso de trabajo, que es la tarjeta roja. En esa tarjeta roja yo he recibido solo una, porque se me vencía en mayo. Se me venció en mayo, pero a raíz de todo el estado de alarma, dieron una prórroga que la extendieron por las de hoja blanca 9 meses y la de roja 7 meses. Hasta el momento, para el siguiente mes, a mí me toca solicitar una cita vía internet, que es súper complejo solicitarla porque nunca hay disponibles, corriendo el riesgo que de pronto sí me la renueven o no. Esa con permiso de trabajo es donde me hicieron contrato de trabajo, estoy pues con la seguridad social, todo. Digamos que tener un contrato de trabajo que facilita esa tarjeta roja, te facilita además que esa tarjeta se vaya renovando, ¿no? Renovando, sí. Según dentro de lo que tengo entendido, que una de las cosas primordiales que ellos solicitan es eso de que estemos cotizando, que realmente estemos trabajando y aportándole al país. Entonces vamos a ver ahora qué pasa en esta nueva renovación, con muchos nervios porque pues tampoco quiero quedar indocumentada porque, o sea, en estos momentos tengo un trabajo estable y bien y que me pueden hacer un contrato laboral y que tengo la seguridad social y todo. Bueno, 19 meses en España Sí. dan para mucho, entre ellos un confinamiento, has tenido algunos trabajos, Sí. en lo que a partir del confinamiento empezamos a llamar como trabajos esenciales. Sí. Has estado siempre cuidando personas mayores, Sí. pero no solamente cuidas a esas personas mayores, has estado realizando ese trabajo directamente para esas personas mayores, sino para sus familias. Ha sido también un alivio, un respiro, ¿no? Sí. ¿Tú te has sentido querida, reconfortada, con contrato o sin contrato? Sí, en cualquiera de las dos maneras ha sido genial porque he dado con familias muy bonitas. De hecho, con la que estoy en estos momentos son demasiado amables, son muy cordiales. Con la anterior también estuve y fue una experiencia maravillosa porque son muy pendientes, son muy atentos y estás bien. No solamente por atenderlos a ellos, sino que se preocupan como en esa parte personal. Y yo llego los fines de semana cuando ingreso y es, ¿qué hiciste el fin de semana? ¿Te la pasaste bien? Y es así. Entonces, gente muy bonita. Ha sido una experiencia muy bonita. ¿Crees que has tenido suerte a la hora de encontrar trabajo, de encontrar a personas que confiaran en Sí, ti? me siento muy privilegiada, muy bendecida. Sí, he conocido casos, de hecho una compañera mía de piso, que es de Nicaragua, le ha tocado un poco difícil porque no ha tenido mucha suerte. Ha tenido señoras que les tiran la comida, las agreden verbalmente. Ha sido fuerte, pero gracias a Dios yo de momento no he tenido esa experiencia. 19 meses dan para mucho. En el ámbito personal, quizás lo que se te quedó más grabado es la muerte de tu madre. Llevaba aproximadamente 6, 7 meses. Falleció de cáncer y fue algo muy fuerte porque no podía viajar a mi país, todo virtualmente. Pero bueno, es muy duro, pero estamos luchando por un sueño, por una familia, porque no es solamente por mí, no estoy acá solamente por mí, sino también por proteger a mi familia, porque se sienta bien, por una mejor calidad de vida. Porque muchas veces piensan que venimos a quitarle el empleo a los españoles, entonces por eso es que se arma esa parte de discriminación. Y no, nosotros vinimos simplemente a buscar una mejor calidad de vida, lo que no tenemos en nuestro país, aparte de eso un poco de seguridad, porque pues mi país para nadie es un secreto que es con un índice de violencia un poco fuerte. También has tenido la posibilidad de pasar una Navidad aquí en España. ¿Con qué te quedas de aquello vivido? Sí, el año pasado, pasé una Navidad muy bonita, compartí como con 22 personas que vivían en Francia, acá las personas de España,
ver cómo celebraban su Navidad, porque acá no celebran como esa parte de, como nosotros, para nosotros el 24 y el 25 es una fecha muy importante, o sea, esa es la Navidad para nosotros, pero ustedes acá hacen la cena. Y bueno, es la cena, pero disfrutan y con los niños son con el Papá Noel, que se disfrazan y fue algo muy lindo, una experiencia muy bonita porque vi que se disfrazaron de Papá Noel para poderle dar el regalito a los niños más pequeños. Fue hermoso, de verdad que disfruté muchísimo esa Navidad, a pesar de que en ese tiempo mi madre estaba hospitalizada. Pero, o sea, es esa parte que te digo, me he sentido mucho en familia con ellos. Entonces ha sido muy buena experiencia, no puedo decir lo que te digo, nada negativo en realidad. Vienes de Colombia, lo que nos está llegando en las últimas semanas es que están proliferando los actos violentos. El concepto de violencia para vosotros no es igual que para nosotros, para vosotros es más cotidiano, ¿no? No quiero decir que no le des importancia, sino que está más a la orden del día, ¿no? Exacto, sí. En estos momentos Colombia está un poco regular en esa parte, porque por lo mismo, porque estuvo confinado el país un buen tiempo, claro, entonces al estar confinado muchas personas viven de su diario y pues son vendedores ambulantes, no sé si saben que es un vendedor ambulante. Y al no poder salir a la calle, no tienen un ingreso como comer, entonces eso genera violencia, las personas intentan robar o agredir, simplemente por eso ahora hay mucha masacre, están desapareciendo muchas niñas, jóvenes, está un poco difícil la verdad, pero es por todo esto que está pasando. Desde determinados colectivos sociales como Cáritas se está pidiendo la regularización de los inmigrantes, sobre todo teniendo en cuenta que vosotros habéis sido esenciales, los trabajos que desempeñáis han sido esenciales durante este tipo de pandemia. ¿Tú qué opinas? Pues a nivel personal sí sería una muy buena decisión si nos regularizaran a todos, porque obviamente sería un beneficio muy grato para nosotros de no estar como constantemente cada 3, cada 6 meses, ay, ¿será que sí me van a renovar? ¿Será que no? Y yo considero que por lo menos las personas que le estamos aportando al país, que en realidad están viendo esa parte de que sí estamos generando algo, que no simplemente estamos acá en balde en el país haciendo, como se dice en mi país, bulto, creería que sí deberían de darle la oportunidad. Porque ¿qué nos vamos a ir a hacer a nuestro país? Por ejemplo, si a mí me deportan, o sea, es poner en riesgo mi vida. Entonces, ¿qué voy a hacer si no tengo documentación? ¿Esperar a 3 años o 3 años y medio quedarme resguardada, escondida por decir, para que no me vayan a deportar, hasta que yo pueda meter un arraigo social, si de pronto me conceden una residencia por lo menos por 1 año, porque me tocaría apelar la negación del asilo? Sería maravilloso donde sí llegaran a aprobar esa regularización. Bueno, pues muchísimas gracias, Joana, por haber querido compartir este tiempo de conversación con nosotros y muchísimas gracias por tu ejemplo, por tu alegría de vivir y por esa serenidad contagiosa que transmites. ¿Qué le pides a la vida? ¿Qué le pido a la vida? Mucha salud, mucha fe. Para mí es lo más importante. Desde que haya fe y salud, el resto viene por añadidura. Muchas gracias, Joana. A ti, Ana. Conocer para comprender, hacerse prójimo para servir, escuchar, compartir e involucrarse para promover. Es lo que nos pide el Papa Francisco en su mensaje con ocasión de la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado que hemos celebrado recientemente. Este año con la vista puesta en los refugiados a los que se deniega la protección internacional. En España se deniegan 3 de cada 4 solicitudes de asilo, una situación que genera un limbo legal y una desasistencia absoluta por parte de las administraciones. La situación de los migrantes y refugiados en España es de precariedad laboral, social y económica. Sin embargo,
Durante este tiempo de pandemia, sus trabajos, en la mayoría de las ocasiones fuera del marco legal, se han demostrado esenciales. Una esencialidad que refleja las carencias de nuestro mercado laboral, pues no solo necesita de las manos de estos trabajadores migrantes, sino que además que ellos gocen de un marco legal y jurídico donde se garanticen sus derechos en igualdad de condiciones con los trabajadores nacionales. Necesitamos de su trabajo y ellos necesitan de nuestro reconocimiento. Un reconocimiento que va más allá del ámbito económico y laboral y trasciende a su presencia siempre enriquecedora en nuestra sociedad. Una sociedad que tiene que hacer un esfuerzo para alejarse de estereotipos que esconden una realidad que es la que vemos a diario en nuestras calles, en nuestros colegios, en los comercios, en nuestros trabajos. Compartimos demasiado para seguir manteniendo esos tópicos, más en esta época de máxima incertidumbre, tal y como señala Natalia Peiró, secretaria general de Cáritas. Conviene buscar anclas que nos impidan ir a la deriva y brújulas que nos indiquen el norte.